Muy buenas noches, comienza Días Contados, una nueva semana aquí en Vía X. Hoy estaremos en el segundo piso hablando de las noticias que deja el mundo del poder junto a Juan Diego Montalva y Alejandra Jorquera. Además, recibimos en el estudio al senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, con quien tenemos amplia agenda, la continuidad del proceso constituyente, los proyectos importantes para el gobierno que se empiezan a tramitar en el Congreso, pensiones, tributaria, presupuesto y también, por cierto, el polémico asunto del TPP-11. Pero antes quiero compartir con ustedes un testimonio que una mujer chilena entregó el fin de semana. Se llama María Fernanda Beltrán, vive en Chillán, estaba embarazada y desgraciadamente recibió la noticia de que su guagüita estaba muerta in útero. Con su marido viajaron a Santiago a una clínica privada para realizar el procedimiento de rigor, que es un legrado uterino, que no tiene nada que ver con el aborto en 3 causales. Sin embargo, le hicieron un examen de PCR que salió positivo y en una total falta de criterio el personal médico le dijo que tenía que completar una cuarentena de una semana para poder realizar este procedimiento de emergencia. Es claro el consenso médico en esto. Frente a una apendicitis aguda o un cuadro urgente, no vale el PCR positivo. No pesa más el PCR positivo frente a una situación crítica. Y esta necesidad de un legrado uterino califica como una situación crítica. Esta mujer va a tener que pasar toda esta semana con su bebé muerto en el vientre por el descriterio y también una mirada de que las mujeres tienen que soportar los peores martirios solo por su género que tomaron estas personas, que siempre están en distintos lugares de la sociedad, lo cual es absolutamente inaceptable. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Saludamos en la mesa. Paula Bocarna nos acompaña hoy día, pero nos acompaña Alejandra Jorquera. Muchas gracias, Ale, por venir. Por favor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Descansadito. Qué rico, excelente, gran cosa. Juan Diego, ¿y tú cómo estás? Muy bien. ¿Por qué empiezas al tiro a molestar a la Alejandra? ¿Qué me dijiste? Sí, no sé, tengo una obsesión con molestar a la Alejandra. Sí, pero ¿qué me dijo? Ni siquiera escuchamos, pero es como una cosa como... No lo escuché. Lindo. Bueno, Es como el tú compañero de sabes, una manera de colegio. mostrar cariño. Yo Sí, 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 nosotros sabemos eso, que es como el compañero de séptimo básico. Oye, en el séptimo básico B vamos a abrir el segundo piso de Días Contados. Tenemos mucho que comentar en este inicio de semana. En Brasil nadie vio venir la poca distancia que separó en las elecciones de ayer a el expresidente Ignacio Lula da Silva, el candidato que más votos saca, un 48% más o menos, 47 y tanto, y luego Bolsonaro con un 43%. Son 6 puntos de distancia, lo cual tampoco es como que uno diga puede hablar de un empate, pero es una distancia muchísimo más estrecha de la que todas las encuestas pronosticaron. Había allí un votante pro Bolsonaro, un votante, uno podría decir, de una derecha más extrema, agazapado, escondido, indetectado. ¿Cómo lo ves, Alejandra? Es difícil de entender porque las encuestas efectivamente hablaban de un triunfo de Lula con mucha holgura y de una eventual segunda vuelta en las que se manejaban en esa perspectiva, también con una holgura como de 15 puntos. Entonces esto fue muy desconcertante, a pesar de que si lo llevamos a cifras, estamos hablando de una diferencia de 5 millones y tanto de votos entre Lula y Bolsonaro. Claro. Y claro, la teoría es que aquí había este voto calladito, pues este voto avergonzado, que es el que no se atrevió a decir en las encuestas, sabe que yo voy a votar por este señor, aunque sea un depredador del medio ambiente, aunque haya hecho un manejo criminal con la pandemia, aunque sea un autoritario, todo lo que ha representado y representa Jair Bolsonaro. Y todo apostaba a que el resultado iba a ser distinto. Sin embargo, hay que esperar ahora esta segunda vuelta que tendremos el 30 de octubre y ver qué va a pasar. Nada haría pensar que Bolsonaro pudiera ganar, Pero nunca se sabe. todo está por verse. Juan Diego, ¿cómo lo ves tú? ¿Se puede hacer una analogía, guardando todas las proporciones? Porque preguntar por un candidato presidencial es distinto a preguntar por un texto constitucional. Pero en términos de las encuestas y lo poco que pudieron anticipar, la enorme brecha de 20 y tantos puntos que hubo entre la prueba y el rechazo en Chile. Sí, ahí
hay un tema, bueno, las encuestas han sido la gran crítica, o sea, lo más criticado en este proceso electoral en Brasil. Nuevamente las encuestas no responden, no logran mostrar lo más posible, el escenario más posible, ¿no? Y en ese sentido ahí es interesante, Alejandra decía lo de ese votante escondido que tiene la derecha, que pasó en Chile también, ¿no? Pasó que la gente quedó asombrada por esta diferencia tan brutal que había entre el apruebo y el rechazo. En el caso de Brasil es entre Bolsonaro y Lula. Y ayer me tocó hablar con corresponsales extranjeros en Brasil y estaban todos muy sorprendidos porque, bueno, ninguno estaba sorprendido del hecho de que empezara ganando Bolsonaro, porque me dicen, este país es tan grande que empiezan según zonas horarias, entonces empiezan a cambiar, ¿me entiendes? Y me contaron Las que tendencias. Dilma Rousseff había pasado lo mismo. Dilma Rousseff estaba perdiendo y después ganó. Ahora, yo no estoy tan seguro, fíjate, que yo no sabía que Ciro Gómez detesta a Lula, a pesar de que participó en Lula en un principio. Que es el tercero, que sacó un 4 y tantos por ciento. Sí, un 4 o un 3, un 3. Ciro Gómez y un 4 Simeone. El cuarto, perfecto. Sí, el cuarto. Ciro Gómez el cuarto. Hay una mujer Y antes, la Simeone Sí, la Tebet. Simón Tebet. Ya. Y me decían, a mí lo que me preocupa es que, o sea, me preocupa en términos de saber quién va a ganar, es que yo no tengo muy claro que los votos del tercero y cuarto vayan a ir directamente a Lula. Claro. Entonces, yo no descartaría que Bolsonaro ganara la elección. Ahora, cuando tú dices la derecha está como escondida, tampoco podemos atribuir, por ejemplo, en el caso del rechazo, que ese 62% de gente que votó contra el texto sea de derecha y ha sido una de las conversaciones políticas del momento, ¿cierto? Entonces, a ver si nos iluminamos un poco con un intelectual que se está poniendo muy de moda, que fue entrevistado por Andrés Gómez el fin de semana en La Tercera, que es este intelectual argentino que se llama Pablo Stefanoni y que tiene una teoría interesante de cómo se van moviendo las tendencias precisamente que en este momento le están dando el triunfo a una derecha más extrema, ¿no? Sí, bueno, él habla de esta comparándose con la izquierda, es interesante porque él habla de que hoy día es mucho más rebelde la derecha que la izquierda está por un status quo después de los fracasos que tuvo la izquierda en términos de la Unión Soviética, lo que pasó en Venezuela, como que la utopía dejó asustada a la izquierda y apuesta por una cosa mucho más, un establishment, una cosa más estable. Después de que tuvimos una década donde la izquierda se superempoderó, diríamos a partir del 2011, con los indignados, con el surgimiento de colectivos de izquierda fuera de la izquierda tradicional, como qué sé yo, Podemos en España y otros ejemplos, el mismo Frente Amplio en Chile. Ale, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo, creo que la izquierda a nivel mundial, estoy pensando en Italia, por ejemplo, que es donde triunfó, donde ganó Giorgia Meloni. La Meloni. Creo que no se sabe si le está tomando, a mí tengo las dudas, si le está tomando bien el pulso a lo que la gente está pidiendo. Porque en las causas identitarias, centrar el discurso en las causas identitarias, que es lo que ha hecho mucho la izquierda en el último tiempo, no siempre tiene una relación que en el grueso de la ciudadanía sea lo que la ciudadanía aspira. Y lo podemos haber visto en lo que fue la convención acá y en el apruebo y el rechazo. Ahora bien, también creo que el discurso de la izquierda como antifascista, del discurso de no al fascismo, no prende, ya no prende. Y es peligroso porque están surgiendo cada vez más expresiones de fascismo. Y eso es lo grave, que están surgiendo más expresiones de fascismo en Italia. Ahora, lo interesante sería ver si llega a ganar Lula, que es mi esperanza que gane Lula, pero no sabemos, ¿qué va a pasar con esta América del Sur? Que empieza a configurarse de manera distinta, esta cosa tan cíclica, ¿no? Que tenemos puro gobierno de derecha y de repente empezamos a cambiar el signo. Estoy pensando en Colombia, en Argentina, en México. Bueno, claro, eso es América del Norte, pero en México, con una izquierda rara a la mexicana. Y si ganara Brasil más Chile, también sería un tema. Tú entrevistaste a Mario Vargas Llosa el fin de semana, en tu entrevista de las últimas noticias. ¿Cómo lo ve él? Porque yo lo noté bastante desconcertado en las respuestas que te daba desde la derecha, ¿cierto? Sí, yo creo que Vargas Llosa es un gran escritor. Y en eso me entendéis como que a mí la sensación, porque cuando hablamos de literatura, fue realmente entrar a un mundo completamente increíble y cuando habla de política, él es una persona que de mi punto de vista es humilde. Es como que tiene como títulos, ¿no? Tiene títulos, pero como que no ahonda con la... Tiene buenas cuñas, como la derecha cavernaria. Claro, la derecha cavernaria.
Él, bueno, él dice ahí que la única posibilidad, o sea, que hoy él es muy pesimista con América Latina. Dice que está en un periodo pésimo. Y que dice que Chile volvió a América Latina. Sí, dice... Eso lo encuentro insultante. Eso a ti no te gustó nada. No, Ale. me molesta mucho porque me molesta la idea de que no, como que pertenecer a América Latina fuera un demérito. ¿De qué está hablando este señor? Yo te diré que Vargas Llosa, que políticamente, además siempre se equivoca en su diagnóstico y en su apuesta. En sus diagnósticos políticos, porque por Dios que escribe como los dioses. No, está bien. No por nada Nobel. Claro, pero por ejemplo, en la cuña sí que yo sí le celebro, es cuando definió al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en México, como la dictadura perfecta. Y eso sí se la concedo. Pero en ese momento yo creo que era más agudo en su análisis político. Sí, yo creo que el matrimonio Sí. lo ha hecho mal. El matrimonio con Isabel Presley. Pero claro. Pues, ¿Tú crees que eso le bajó el nivel? creo que por ahí la cosa No, se empezó a chacrear, Vargas Llosa. Empezó a dedicar sus esfuerzos a cosas más interesantes como el amor. El amor, Sí, entonces claro. se La cosa descuidó. de las ideas se políticas. descuidó. Y ¿Qué además, edad tiene Vargas Llosa? No sé, fíjate, ahora 10.000. no sé, 80 y tanto. pero se conserva regio. Más de 80. Sí, Oye, pero ahora sacó bastón, que eso no lo tenía antes. sacó bastón, pero yo encuentro que el bastón... Yo andaría con bastón, o sea, te lo confieso. Claro, encuentro que es lo estamos más a punto de cómodo andar que con hay. bastón. Yo espero que me Yo empiecen a salir unas imagínate. canas para andar Yo sí que debería andar con bastón. 86 años tiene Mario Vargas Llosa, imagínate, no es no, poco. Muchas está bien, gracias. está bien. Oye, unos minutitos para comentar lo que está pasando en el país con un fin de semana en que el gobierno se desplegó. El viernes partió Carolina Toá como ministra del Interior a la Araucanía y el presidente ayer inauguró el Parque Nacional Desierto Florido, una excelente noticia que celebramos, por cierto, y ahí se le vio declamando poemas también de un autor nortino. Vamos a escuchar una de las declaraciones de Carolina Toá y a la vuelta lo comentamos. Esta colaboración entre instituciones, entre distintos sectores políticos que con su diversidad y sus puntos de vista distintos pueden igualmente construir acuerdos para avanzar en conjunto y avanzar de manera persistente. Lo que más requerimos en la región de la Araucanía son respuestas a temas que tienen décadas, incluso siglos, que vayan más allá del gobierno de turno, que permanezcan en el tiempo, que podamos decir que aquí hay un propósito y una meta de Estado de cerrar las brechas, por ejemplo, en materia social, por ejemplo, en materia de infraestructura, por ejemplo, en materia de desarrollo económico, que cerremos las brechas y enfrentemos los desafíos que hay en materia de seguridad. Ya, fijémonos primero en cosas de forma. Encontré pobre el despliegue, la imagen, el mono, como llamamos nosotros, de la ministra del Interior. Había un carabinero, un oficial seguramente de la zona, pero que estaba como escondido. Te fijas tú, se le da apenas la gorra. Era oscuro, ¿no? Sí, y está como oscuro y el fondo... Bueno, y está detrás de la ministra el nuevo delegado presidencial de la Araucanía, Juan Pablo Montalva, que es además pariente aquí de Juan Diego. Juan Francisco, perdón, gracias, eso lo sabe un pariente, así que él va a tener siempre este disclosure cada vez que lo analice. Al fin puedo corregir en algo a Toda la Carola, razón. porque ella es la que me da los nombres. siempre. Porque en ese dato sí que no te vas a olvidar. Porque fue una señal del gobierno, antes de emprender el viaje, Cambiar cambiar al delegado presidencial y a un delegado provincial también. Sí. ¿Cómo lo ves, Ale, en esto que siempre genera tanto comentario, que por qué no se reunió con las víctimas, que por qué no se reunió Se con los reunió con loncos? las víctimas. Ya, a ver. Se reunió ¿Se con las reunió con las víctimas. víctimas? Sí, mira, se reunió. es que- Efectivamente no estaba en la agenda, pero no estaba en la agenda porque la agenda de la ministra era juntarse como con las autoridades electas y hacer un trabajo como de mapeo de problemas, digamos. Y creo que fue por insistencia del gobernador Luciano Rivas que pidió que se juntara con las víctimas y ella se juntó con las víctimas. Tanto es así que hoy hay unas declaraciones, las vi hoy, no sé si son de hoy o de ayer, de Luciano Rivas, que es gobernador electo y que no es afín, no es oficialista, celebrando la visita a la ministra Toá y diciendo que le da como tranquilidad y garantías de que aquí hay una visión seria de lo que se va a poder implementar en el trabajo, que no es fácil. Un Sabemos hombre que no es ponderado fácil. y dialogante, hay que decir, Luciano Rivas es una buena contraparte Es para el una buena gobierno. contraparte Sí. y Sí, ha sido él celebrado agradeció mucho la visita, pero además agradeció mucho como el personaje, digamos, o sea, No, y además la imagínate- contundencia de Carolina Toá. Claro, claro que sí, a diferencia de lo que había pasado con este vacío Claro, desde el primer y viaje fallido. exactamente, que una visita de que, Schincich. que ya sabemos cómo fue, ¿no? Que en vez de llegar a donde había que llegar, se fueron a meter a Cuicuy, estamos hablando de la primera Isquia. visita de la ex Isquia ministra del Siches. Interior, Isquia Siches. Entonces,
está muy bien recibida Carolina Toá. Y hay una buena evaluación de parte de la gente de la zona de lo que fue su visita. Esto es solo el primer paso y hay que recordarle siempre que tú tienes una relación cercana con Carolina Toá. Yo tengo absolutamente todas las aperturas necesarias para que se sepa desde dónde analizamos. Pero esto podría ser, uno pensaría, ese plano está mejor, mira, ahí se ve mejor, ¿te fijas? Sí. Porque ahí se ven todas las autoridades. Sí, claro que sí. De un trabajo que, o sea, digamos, esto no soluciona las cosas, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos al presidente Gabriel Boric en el desierto florido, lejos de los problemas de la macrozona sur, pero también lejos de los problemas de la macrozona norte. Es segunda vez que el presidente va a la región de Atacama, tenía esta justificación que era la inauguración del Parque Nacional Desierto Florido, no ha estado en Tarapacá, no ha estado en Antofagasta, tampoco ha estado en Aysén, tampoco ha estado en la región de Los Ríos y tampoco ha estado en la del Biobío ni en la de la Araucanía. Todas las demás las ha visitado, Ñuble, Maule, O'Higgins, no sé si ha estado en Arica y Parinacota, en la región de Valparaíso también estuvo. Allí está declamando la poesía, así oímos. Tanto dolor sobre el desierto. Ha aumentado tantas veces el rostro del sentimiento irrenunciable, la faz valiente del minero. Oh humanidad, renueva tu dimensión de océano. Ya viene la otra primavera levantándose desde el fondo de tus mares. Está declamando un poema de un poeta chileno, Dorador, que es el padre de la científica Cristina Dorador, que además fue miembro de la Convención Constitucional. Y si uno lo mira desapasionadamente y fuera de cualquier contexto, uno dice que increíble tener un presidente afín a la poesía, afín a la literatura, en ese escenario natural increíble. Pero si lo miran en el contexto político que estamos viviendo, a mí ya me empieza a preocupar, sinceramente, que el presidente se vea un poquito encapsulado de la realidad. Imagínate el contraste para la gente de la Araucanía o de la macrozona sur, que vive una situación desesperada de violencia, que si bien llega la ministra del Interior, el presidente está declamando poesía. En el norte, además. ¿Cómo se llama? Sí, sin frío, con calorcito. Sí, ahí estuvimos discutiendo con Alejandra que el mono, ¿no? El mono además en el desierto fueron muchos ministros. Estaba el ministro de Agricultura, sí, pues había varios. El ministro subrogante de Ciencia. Sí, estaban como que se desplegó, fue un evento importante. No es algo que en donde no era un detalle. Una pasadita. Sí, no. Ya, ¿y qué te parece eso a ti? No, pero yo coincido contigo. Yo creo que hay temas bastante... Fíjate que a mí me tocó hablar con José Francisco Montalva, este sobrino que es ahora el nuevo delegado presidencial en el sur. Y a mí lo que me pareció, él fue ya gobernador en la zona y por eso tiene tiene experiencia. Fue gobernador provincial. Sí, provincial. Bachelet 2. Sí, pero fue en... Eso cuéntanos de él, que no sabemos. Sí, no, él es un abogado, creo que en su inicio fue RD, después fue PPD, estuvo vinculado con el diputado Tuma y es cercano también a Quintana, al senador Quintana. Al senador Quintana. Y hoy día no es PPD, renunció hace como 2 años. Y trabajó en el gobierno de Michelle Bachelet. Y trabajó en el gobierno de Bachelet y es una persona súper movida en términos... Ha sido muy bien recibido a nivel de derecha. Él estaba preocupado de que la derecha estaba tan contenta de que él fuera el delegado presidencial. Eso siempre tiene que preocupar un poco. Obvio. Entonces me decía, yo no sé si es bueno esto. Ha sido bastante bien recibido en términos de que es una persona que está en la zona. Yo cuando quiero saber algo de la región, de lo que está pasando en el conflicto, hablo con él. ¿Y él vive allá? Él vive allá hace mucho tiempo. Él es de Santiago, pero hace yo creo que 10 años que está o más en la zona. No, tuvo un buen desempeño en el gobierno de Bachelet 2. Sí. ¿Cómo ve este contraste entre el presidente declamando poesía en el desierto florido y la ministra del Interior tratando de controlar o contener un poco la situación de descontento del sur por la no visita, por la no presencia del gobierno? Yo no sé si es diseño, exprofeso, no lo tengo claro, o si se organizaron agendas de este tipo. Pero a ver, yo creo que estamos en un minuto en que para poner el orden que hay que poner en este gobierno que viene de una derrota y que está con un peso específico que no es el que imaginábamos que iba a tener después del triunfo que tuvo, creo que Carolina Toá está jugando un rol que es como, esto es una dupla, aunque parezca raro, es una teoría, yo creo que está como dupla y que ella está haciendo el orden y que está como ordenando todos estos cabos sueltos
y que el presidente está por este momento descansando en este orden y que en algún minuto su rol, no es que lo haya perdido, no, en ningún minuto, pero lo retomará en cosas más concretas. ¿Pero le suma? No sé si le al suma. gobierno? El presidente estuvo en una feria del libro, ¿viste? Sí, También. eso le Eso sumó me harto, encantó, a la sí. gente le gustó mucho. Sí, pues sí. Entonces hay Sí, gente pero ya que... tenéis feria del libro. Feria del tenéis- libro, poesía en el Poesía. desierto. Es como Yo ayer escuché muchos comentarios una muy fotito sentado en críticos. el escritorio de la Sí. Moneda con un lápiz así, Sí, haciendo yo- la parada, no sería malo. Yo escuché comentarios y si a mí me preguntan a mí qué prefiero yo, si al presidente declamando en el desierto o al presidente en Santiago en la fotito trabajando, ¿Ya? prefiero esa imagen, la de La fotito trabajando. La de la fotito trabajando. Ideal se puede combinar también. Pero claro, o sea, Estuvo en la podemos primavera del realizar- libro en el estuvimos Parque en la Bustamante. Claro, ahora, la iniciativa del Parque Desierto Florido lo encuentro espectacular. Pero claro, las urgencias hoy día son otras. No son Ahora esas sí, necesariamente. sí, y lo que pasa es que el presidente también hay que reconocerle que ha tomado un poco de distancia de coyuntura. Por eso te estoy hablando yo de esta Combinación, de esta podría ser combinación perfecta. que claro, que puede resultar. El presidente es emocionalidad, es épica, es todo eso para mucha gente. Y la ministra del Interior es como la racionalidad, La la ejecución, ejecución, el orden, la concreción. Oye. Y yo eso lo encuentro una dupla. A propósito de cosas que Arriesgada, pero pasaron buena. el fin de semana. Ustedes saben que desde el año 1999, si mi memoria no me falla, se realiza en la ciudad de Valparaíso este evento cultural, este festival que se llama Los Mil Tambores, ¿cierto? Y circulan comparsas. Bueno, este fin de semana se realizó nuevamente una versión del carnaval Los Mil Tambores tenemos unas imágenes bien bonitas que nos facilita la fotógrafa Sara Undurraga, a quien pueden seguir en Instagram, y que incluyó cuerpos pintados, comparsas, baile, color. Mira esa niñita tocando el tambor. Una de las cosas más bonitas que ocurrió, eso pasó en la noche, cuando todavía, digamos, no venía el desborde, que es uno de los temas que nos interesa tocar, las mujeres están participando muy masivamente de las comparsas, y eso, siempre las mujeres tenemos en general menos actividades colectivas que los hombres, porque no lo digo como una queja, lo digo como un dato de realidad, ¿cierto? Como que el fútbol, en fin, es como más habitual. Pero hay allí un valor cultural importante, considero yo. Y como ven ustedes, Bonito. perfecto el desfile, muy bonito. Nosotros somos malos para los carnavales, así que es muy bueno que esto se produzca. Sin embargo, esto habitualmente trae gente que en una cuestión inexplicable, pero que es como atávica Valparaíso, durante la noche se dedica a destruir, a rayar. Y entonces la pregunta que viene siempre es ¿cuál es la responsabilidad de quienes autorizan estos eventos y de quienes los financian? Tenemos ahora un contacto con Boris Kuleva, que es un dirigente vecinal, secretario del Consejo Vecinal del Eje Ecuador-Valparaíso, y que se ha dedicado todos los años a través de sus redes sociales a documentar lo que pasa con Valparaíso en estos eventos. Boris, ¿cómo estás? Muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas noches. Hola Carolina, muy bien. Saludos a todos ahí en el estudio. A ver, haznos un resumen cortito de cómo es desde tu mirada lo que pasa en Valparaíso cuando se realizan los 1000 tambores y un poco el recorrido también que ha tenido esta actividad. Bueno, hay dos dimensiones que son bien distintas. Una es el carnaval en sí, que es una actividad muy linda, colorida, como vemos en la foto, en la que hay participación de familias, de niños, de juventud expresándose, y en que vienen comparsas y delegaciones de varias partes del país a mostrar su expresión artística. Y está el lado B o el lado oscuro, que es lo que ocurre por las noches, ¿cierto?, de este carnaval, que dura 3 días. Empieza el día viernes y termina el domingo, el primer fin de semana de octubre de cada año, y en donde el contraste es bastante evidente. Pues mientras durante el día vemos alegría, colores, expresión. A ver si vamos viendo las imágenes, vamos a pedir a dirección que cambie, disculpa Boris, las imágenes de lo que pasó durante el día y digamos cuando empezó a oscurecer, de lo que ocurrió después con estos desmanes. ¿Cómo los describirías tú? A ver, lo describiría como una situación que se da diariamente en Valparaíso y en el mismo sector, a varios kilómetros de donde ocurre el pasacalle o la actividad programada por el carnaval, pero que en esta fecha se concentra de una manera
digamos, extrema. La incivilidad que se produce en Valparaíso y en ese sector en particular, ¿cierto?, se condensa en la noche de 1000 tambores, o en las noches de 1000 tambores, multiplicado por 100 o por 1000. Si antes tenías tú 15 a 20 personas tomando y metiendo bulla en las calles, esta noche tenemos cientos o miles de personas. ¿Y cuáles fueron los efectos esta vez de estas conductas de incivilidad, que es un tema también que a nosotros nos interesa indagar? ¿Y cómo ves tú la responsabilidad o el desapego de las autoridades frente a lo que pasa? Ese es un círculo vicioso que se repite en cada edición. Tiende a pensarse que el problema es la basura, son los orines o las fecas, ¿cierto?, que al día siguiente con un plan de limpieza inmediato, ¿cierto?, borra toda la evidencia, pero no es así. Lo que ocurre es que donde suceden estas actividades son barrios residenciales. O sea, estamos viendo ahí que donde está toda esa gente ahí disfrutando, eso ya está terminando la fiesta, como a las 4 de la mañana. Abajo hay locales, pero arriba hay viviendas, vive gente, viven familias, ¿cierto?, trabajadores, niños, jóvenes. Entonces, esas 3 noches digamos, del velo, ¿cierto?, es realmente terrible para la gente que vive ahí, y sobre todo, ¿cierto?, considerando que no hay presencia policial ni del Estado en esas noches. ¿Y cómo puede ser? El círculo vicioso comienza cuando se autorizan las actividades que son los pasacalles que ocurren en la avenida Altamirano, que es el borde costero que une, digamos, al plan con Playa Ancha. Es un sector que básicamente no está habitado y ocurre durante el día. Y otras actividades más pequeñas en Cerro. Pero los desmanes se producen en otro lugar de la ciudad, en el centro de la ciudad, ¿cierto? Plaza Aníbal Pinto, Subiacamin, y ahora está agarrando Cerro Alegre y Cerro Concepción, que como no están contemplados dentro de las actividades, no cuentan con ningún sistema de protección efectivo, ni tampoco una coordinación con las autoridades, ¿cierto? Y eso depende tanto de la actual delegación, que antes era la gobernación, de la municipalidad, ¿cierto?, que autoriza y gestiona el espacio público, y de las policías. Ya, entonces esto lo organiza el Club Playa Ancha, lo autoriza la municipalidad, la comparsa principal o el desfile principal se realiza ahí en la avenida Altamirano, pero es la afectación de los hechos de incivilidad abarca todo Valparaíso. Alejandra. No, es que me cuesta mucho entender, hola Boris. Hola. Me cuesta mucho entender que el municipio, con la experiencia de esto, porque esto no es primera vez que se hace, una pausa durante los 2 años por la pandemia, no tome las medidas necesarias, sobre todo que hemos visto hasta hace unos días al alcalde Sharp recorriendo la ciudad con un rodillo, pintando, Entonces, no entiendo. ¿Qué fue lo que falló en esta cadena? Lo mismo que ha fallado en cada una de las ediciones, excepto las últimas 2 que hubo en pandemia, que sí se realizó 1000 tambores, ¿cierto?, pero con una magnitud mucho más moderada, únicamente con actividades barriales en los cerros, que efectivamente fueron familiares y no causó mayores problemas. Lo que falla siempre es la coordinación entre autoridades, ¿cierto? Todo, tanto quienes financian, quienes organizan, como quienes están a cargo de la seguridad en la comuna, en la ciudad, se lavan las manos, ¿cierto? Porque ellos no hacen ninguna convocatoria para las noches, su convocatoria es diurna. Entonces, pese a que se repite el mismo fenómeno en cada una de las ediciones, ¿cierto?, y cada vez de manera más violenta, no existe nadie que se haga cargo. Nadie que se haga cargo de esto, ¿cierto? Nadie que diga, bueno, los responsables son tal persona, por tanto ellos tienen que asumir su responsabilidad que les cabe en cuanto a la seguridad. Boris, una pregunta, ¿qué se puede hacer para evitar este tipo de situaciones? Tú dices más policías, más... O prohibir, de frente. ¿Prohibir? ¿Es una posibilidad prohibir esto? ¿Tú serías partidario de prohibir este evento? Mira, yo creo que el principal problema se da en la producción o en la organización de este carnaval, que lo hace el Centro Cultural de Playa Ancha y que está individualizado en una pura persona, ¿cierto? En su director, que es Santiago Aguilar, que actúa más bien como un caudillo o como un manager de las comparsas, ¿cierto? No hay un vínculo entre las comunidades y quienes vienen a organizar la actividad.
No debería esto ser una actividad que afecta a toda la ciudad, desde el rodoviario hasta Playa Ancha, ¿cierto? Porque todo ese entorno del que está cubierto por tanto los visitantes como por las actividades que se realizan. Debería ser también la ciudad quien lo organice. Pues no puede ser que estemos la semana anterior recién pidiendo permiso, ¿cierto? Recién armándose las mesas de coordinación que nunca funcionan, ¿cierto? Porque siempre se ven sobrepasados. Entonces, si efectivamente hubiese aquí una coordinación, te digo, del municipio, de las organizaciones, ¿cierto? Y no de un organizador, y con participación activa de las comunidades, ¿cierto? Esto podría ser previsto, planificado, enfrentado de una forma mucho más efectiva de lo que se está haciendo, que básicamente es nada. Uno se pregunta cómo no se hace con meses de anticipación o cómo no se hace de manera permanente una campaña en Valparaíso que le indique a los visitantes que Valparaíso no se raya, que Valparaíso no se ensucia, pero que lo veas en todos lados, que Valparaíso es patrimonio, Exacto. que pongas monitores. O sea, son cuestiones que se pueden hacer para ir tratando de cambiar esa concepción de que Valparaíso se va a carretear y a destruir y a rayar. Boris, yo quería preguntarte, por último, y de manera más amplia, por tu evaluación de la gestión de Jorge Charp, que fue reelegido. Tú eres un crítico de la gestión de Charp. ¿Dónde dirías tú que están actualmente los nudos más problemáticos de su gestión? Bueno, recordemos que el alcalde está enfrentando una acusación por notable abandono de deberes y falta a la probidad, ¿cierto? Que son dos cosas que son motivos de remoción según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Hay un abandono del municipio o de la alcaldía respecto a la ciudad muy evidente. O sea, estas medidas cosméticas que son como pintar con un rodillo para la prensa una arteria que es como Calle Conde, que ha sido la más afectada históricamente y especialmente desde el estallido, el comercio y los residentes del lugar, el turismo que se ha visto muy afectado, no puede ser solucionado, ¿cierto? Con una mano de pintura que se da un día antes de los 1000 tambores y que hasta ahora, ¿cierto? Ya los mismos locales han sido repintados 3 o 4 veces en estos últimos días porque vuelven a ser rayados. Boris Culeva, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Carolina. Un saludo a todos. Buenas noches. Adiós. Oye, nos vamos a ir a la pausa porque a la vuelta tenemos la conversación con el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Muchísimas gracias, Ale, por habernos acompañado A ustedes. en este segmento. Siempre un gusto tenerte. Hasta la próxima. De regreso en Días Contados, saludamos a nuestro entrevistado de hoy, el senador Ricardo Lagos Weber, senador por la circunscripción de Valparaíso, miembro del PPD. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Muy bien, gracias. Muy buena la música introductoria. ¿Cierto? Nancy Sinatra. Nancy Sinatra, sí. Excelente. Estas Oye, botas saben que voy caminando. claro, estas botas están hechas para caminar. Sí, por eso vinimos con botas y todo. Oye, Ricardo, tenemos mucho tema, los proyectos que son importantes para el gobierno, la reanudación del TPP-11, pero a ver si partimos con una reflexión sobre lo que pasó en Brasil y estas sorpresas electorales, las sorpresas de las derechas a nivel mundial, podríamos decir, o la debilidad de las izquierdas a nivel global también. ¿Cómo lo ves tú? A ver, lo de Brasil pasa que las encuestas dan una idea, pero desde el punto de vista del resultado para el presidente Lula, estuvo a esto del expresidente Lula, me refiero, estuvo así de ganar en primera vuelta. No nos confundamos, o sea, 48.4, o sea, le faltó 1.6 para haber llegado. O sea, no digo que, pero casi la hizo, ¿ya? Dos, efectivamente Bolsonaro, pese a toda su administración, ha tenido un respaldo bastante grande, 43%, pero me parece, yo a la distancia, no soy brasileño, no vivo en Brasil, o sea, todo lo que diga es que uno, el olfato que tiene afuera, con lo que lee y escucha y la gente que conoce, me parece a mí que Lula tiene por lejos la primera opción de ser el próximo nuevo presidente de Brasil. ¿Y cómo ves el tema de la izquierda en general frente a estos procesos electorales? Porque no sé si se puede tender algún puente o alguna cosa que permita comparar con lo que ha pasado en Chile. Yo siento que lo que, más que con las izquierdas propiamente tal, tiene que ver con que hay un deterioro de las democracias, desde el punto de vista no del formato democrático, porque Bolsonaro ganó con elecciones democráticas, en Europa del Este gana la derecha también con elecciones democráticas. O sea, en Italia. En Italia recientemente. Lo que ocurre es que comienzan a fortalecerse ciertos extremos, yo siento, por cuanto a la ciudadanía, y podemos hablar horas de eso tal vez y no encontrar yo la fórmula, no se sienten interpretadas con lo que se le ha venido ofreciendo y tal vez no hemos tenido la capacidad de ponernos a tono con las demandas que vienen. Y creo que hay temas que son muy delicados, que se aplican a Chile también, que
que otras latitudes la han vivido con mayor intensidad y que sí han afectado. ¿A qué te refieres? Voy a poner un ejemplo concreto. Yo recuerdo el año 2016, como presidente del Senado, me invitó a la presidenta Bachelet a una visita de Estado a Europa, y eso incluyó Suecia. Y me tocó en una comida oficial al lado de una ministra y miembro del Parlamento sueco del Partido Socialdemócrata, el año 2016. Y ella me planteaba que el principal problema que ellos enfrentaban como progresismo era cómo abordar el tema de la migración. Suecia ha tenido históricamente, por décadas, una política de mucha puerta abierta, no solamente para los inmigrantes, tú te quieres, económicos, sino también los inmigrantes políticos, los perseguidos religiosamente, etc. Y ella sentía, lo que yo me quedé en esa cena, es que la respuesta del progresismo a cómo abordar el tema de la migración no era evidente, que les generaba una tensión al interior de su propio partido, pero sobre todo con lo que ha sido su constitución, los que votaban siempre socialdemocracia en Suecia comenzaban a resentir el tema de la migración. Claro. Y lo pongo porque en Chile está ocurriendo y ha ocurrido un fenómeno y ocurre en otros países. Parte de la campaña en Italia, de la que ha ganado, que seguramente será la primera ministra, el tema migratorio está presente. Claro. El tema de Trump fue el tema migratorio también. Entonces, porque una cosa es como lo ve el progresismo, como lo ve en general el mundo político, y otra cosa es como lo viven los ciudadanos. Exactamente, y que tal vez la forma de encararlo hace 30 años es distinto por la intensidad y por la naturaleza que tiene hoy día el componente migratorio, que es diferente. Entonces la respuesta, trato de explicar con esto que la democracia es la forma que tenemos nosotros de poder decidir cómo tomamos las decisiones y quién nos gobierna. La pregunta es si los que estamos en la democracia, que hemos sido, comillas, progresistas, no yo, sino que los sectores que representamos aquí en otras latitudes, han tenido esa capacidad. Y yo siento que los extremos, los populismos, la simpleza de las respuestas, ¿ya? Los nacionalismos y todos esos ismos, creo que apuntan, le hacen más sentido al oído, a primera vista, a los ciudadanos. Hablemos de otros temas que tensionan. De lo contrario, no me explico el fenómeno Kast en Chile. Claro. Con respuestas tan fáciles. Entiendo. Y uno diría también el apoyo que ha recibido el Partido Republicano, que tiene una bancada de la noche a la mañana, logró constituirla. Bueno, quizás no tan de la noche a la mañana, porque es un trabajo que se hace... De ahí me podrías tú contradecir mi primera respuesta cuando dije que Lula estuvo a punto de hacerla y que seguramente va a ser el próximo presidente de Brasil. Pero desde el punto de vista parlamentario es exactamente lo que tú señalas. Las fuerzas de Bolsonaro crecieron significativamente a nivel de la Cámara de Diputados y del Senado en Brasil, claro, vis a vis el progresismo. Entonces se va instalando en el concierto político, como ocurre en España y así en todas partes. Bueno, ocurrió en Hungría y en Polonia, en donde se llega por la democracia legítimamente, y a partir de obtener mayorías muy amplias en el Parlamento, se pueden aprobar leyes que reúnen los quórum, que pueden ser más altos que la simple mayoría, y el gobierno de turno comienza a aprobar leyes, todo democráticamente, que cercenan a veces la libertad de expresión, le pone medio cortapisa a los medios de comunicación, claro, o hace regulaciones nuevas para el Poder Judicial. Retrocesos para las mujeres, para la diversidad. Bueno, y vamos votando, y todo lo democrático porque fueron electos las personas. Y uno pensaría que la izquierda o el progresismo tiene un mea culpa muy importante que hacer en ese sentido, o por lo menos una reflexión. Y eso nos lleva a la actual coalición gobernante, ¿no? Que es una fuerza progresista, que es una doble coalición además, que es una rareza. ¿Cómo ves específicamente al oficialismo haciéndose cargo de esto con el tremendo chancacazo que fue el 62% del rechazo? Con alta dificultad, requiere mucha voluntad política, tremenda voluntad política, para poder entender estas dos coaliciones, que además son dos coaliciones que no es que tuviéramos una relación razonable, sino que a Prueba de Dignidad o Frente Amplio en particular, más que el PC, crecieron a costa de lo que hoy día se llama socialismo democrático, ¿ya? Yo diría que su adversario político más directo éramos nosotros. Otra cosa es que la derecha está claro que era su adversario por esencia, pero y eso hubo que, si usted quiere, congelarlo o disimularlo, como quiera, depende el actor, en función de qué, de formar un gobierno. El gobierno iba a asumir igual el presidente Boric, se fue electo, ¿no? Porque es un sistema presidencial. Pero cuando digo, para formar el gobierno, el presidente Boric, a mi juicio correctamente, no solamente por un tema práctico, yo creo que él visualiza que requiere ampliar su plataforma de apoyo, y eso ya lo hace para la segunda vuelta con el programa de gobierno que lo modifica. 2, cuando amplía su base de apoyo
e invita a sectores de lo que era antes el socialismo democrático, exconcertación, lo que quedaba de nueva mayoría, como tú quieras definirlo, a ser parte del gobierno. Y creo que las dos personas, no quiero pasar injusticia a nadie, pero tener a Carlos Montes, histórico senador del PS, Mario Marcel en Hacienda, Carlos Montes en Vivienda, en Hacienda Mario Marcel, Manuel Monsalve, histórico del Partido Socialista en cargos importantes, habló por sí solo. Y luego, todo lo que ha hecho el presidente Boric en estos 6 meses, en decisiones, como se pueden llamar, jodidas para él, para su coalición original, él optó en el estado de excepción, se quedó con la versión o con la visión, socialdemócrata claro. o socialismo democrático. Lo mismo en la famosa infraestructura crítica, el tema de los retiros, y ya lo último fue el cambio de gabinete. A pesar de que ustedes han tenido que pasar varios tragos amargos por un cierto ninguneo desde el sector de la es que no sé cuánto tiempo hay, pero efectivamente no es fácil convivir con eso. Hay tiempo. No es fácil convivir con eso. Está en la parte como de la terapia psiquiátrica. Bueno, está en el inicio. Del psicoanálisis. Entonces, bueno, tú avisas cuando me quede poco tiempo para que... Porque sacar el Kleenex. Claro, corre aquí para sacar el Kleenex. No, pero claro. lo que sí es que hay un tema que ha costado que esto pueda trabajar juntos, que no es imposible. Perdón, y la última prueba fue el ajuste ministerial, en el cual los roles de Carolina Toalla, Analía Uriarte, al menos en el papel, están todos de acuerdo que esto es un equilibrio a la hora de la toma de decisiones, que fue lo que le planteamos en privado al presidente, muchos de nosotros, en varias oportunidades, que uno sentía que algunos tomaban las decisiones y ya estábamos otros que teníamos que timbrarlas en el Parlamento. Claro. Entonces eso no tiene ni un sentido, espíritu de converger en nada en el futuro. Volvamos a los tragos amargos. Ya. El trago amargo es que, más que un trago amargo, es para poder convivir acá, lo mínimo que se requiere inicialmente es que a uno lo respeten en sus propias biografías. ¿Ah? Todo ese discurso demoledor, que todo se hizo mal, etcétera, yo no cuesta nada hoy día decirle otras cosas con guitarra, recordar todas las vueltas de carnero, pues uno podría hacerlo, pero no gano nada. Lo que creo que hay que hacer la madurez es entender que la opción, si no nos ponemos de acuerdo, a mi juicio, es una extrema derecha. O en los populismos. Entonces requerimos entendernos entre nosotros como coalición primero en la toma de decisiones, tal vez graduar, y en eso el presidente creo que ha tenido él mucha más capacidad que su coalición. Ahí sí que ha sido un adelantado con respecto a su coalición original. Ahí yo le acepto el punto del adelantado, más que en el otro. Y el presidente parece tener un límite a propósito de cuánto ha movido el cerco hacia el socialismo democrático en el TPP-11. Retoma su discusión, la segunda discusión después de la intervención que hace el Partido Comunista la semana pasada, pero todo indica, y tú así me lo contabas, que la próxima semana, el próximo martes, se vota sí o sí este tratado que ha sido controvertido al interior del propio oficialismo y con un presidente que dice: nosotros no lo vamos a empujar, a nosotros no nos gusta, no estaba en el programa. ¿Qué va a pasar con el TPP-11? Lo que dijo es: no estaba en el programa, ¿ya? Y es una atribución del Senado tomar esa definición. Eso lo dijo desde Nueva York, cuando estaba en la Asamblea General, ¿ya? Lo que ha ocurrido a partir de entonces es que los ministros también le han dado respaldo a la decisión del Senado. En el Senado. Y yo te puedo dar 3 elementos de por qué creo que, si bien el gobierno no ha sido categórico, y yo entiendo por qué, porque no soy leso o no tan leso, o sea, si muchos de ellos votaron en contra, este giro es muy difícil, yo no sé ya, pero veo 3 elementos muy importantes. Uno, en la semana pasada, cuando se comenzó a discutir en la sala del Senado, habían 3 ministros presentes, Marcel Uriarte y la subsecretaria Lobo, presentes. Si un gobierno no quiere un proyecto, no va a hacer acto de presencia. Segundo, más importante, el gobierno ha dicho que está en una política de conseguir entendimientos bilaterales con algunos países para estas cartas laterales llamadas side letters. Correcto. Bueno, si un gobierno está persiguiendo a 10 países para decirle: fírmame aquí para entenderme contigo en este tema, y así despejar el punto que me incomoda, quiere decir que está apoyando el TPP. Claro. Y la tercera razón bien importante, que creo que es la más fuerte de todas, que se dice poco, pero aprovecho de decirlo acá bien claro: si el presidente Gabriel Boric, pensara por un minuto que el TPP es dañino para los intereses de Chile, él tiene una herramienta a su disposición. Es retirarlo. Lo manda a buscar el proyecto y el proyecto no se vota. Ya, y eso no lo va a hacer. No lo ha hecho. Pero ¿por qué no esperar a que terminen las negociaciones de las side letters? Primero, hay un tema bien práctico. Estamos perdiendo espacios, estamos perdiendo una señal. Segundo, creo que en el tema de las side letters, y lo digo con algo de conocimiento de causa, fue un tema que trabajé en mi oportunidad en los acuerdos comerciales. ¿Ya?
para que los países, de los 10 países, es muy probable que muy pocos acepten las side letters. ¿Ah? En particular aquellos que tienen inversiones en Chile. ¿Ah? Porque no todos los países tienen inversiones en todas partes. Y lo tercero, que claro, para entonces estas para un side letters, país que no tiene inversiones en Chile, de repente de repente sí por un tema sistémico también, o de principio. o pasando y pasando. Bueno, es que y era ese punto, Carola, perdón. Es que, de las dos formas funciona. bueno, lo que ocurre es que estas cosas en política internacional, no existe el buenismo en ninguna parte. En todo esto hay que hacer concesiones. Te doy un ejemplo. Australia, en el mismo TPP, la negociación, ellos tenían la visión de que no querían el mecanismo de solución de controversia que quedó establecido finalmente y que ellos aceptaron. Ellos se opusieron sistemáticamente a Australia, hasta que Estados Unidos le dio el acceso a los productos lácteos. Y la carne. Claro. Bueno, entonces Australia dijo, bueno, voy a postergar mi deseo de un mecanismo de solución de controversias distinto para otra oportunidad. Como Mafalda, qué asco me doy a veces. No, yo voy a defender la postura. No, defender yo a Australia, no me corresponde, pero es natural. O sea, este mecanismo que se andaba buscando, existen muchos acuerdos. Chile lo tiene muchos acuerdos bilaterales. Ya, pero lo que estoy entendiendo es que en el fondo ustedes, en el Senado del oficialismo, del socialismo democrático, da un poco por desahuciado el proceso de las side letters. Yo lo apoyo. Y dice, seamos realistas, no esperemos esto ni siquiera como un gesto del presidente. Carola, perdón, al contrario, yo lo apoyo, ese proceso. Es más, con Europa, en las negociaciones para la modernización del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que está atrasadísimo, que estaba terminado, también ya se avanzó desde el punto de vista conceptual en avanzar un sistema de cortes permanente y no el sistema arbitral que se quiere cambiar. Pero ellos saben, los europeos, que esto se va a demorar 5 años y mientras tanto avanzamos igual. ¿Me explico? O sea, Chile no renuncia, y si Chile puede conseguir las 5 o 6 cartas, yo encuentro que está perfecto, está bueno. Ese proceso sigue. Ese proceso sigue, perfecto, no se muere. Alguien decía, no, es que no hay incentivo de las contrapartes. Yo le digo, flaco, sí, se le dije a flaco, le digo a La Torre, el senador La Torre, Juan Ignacio, para que a Chile le acepten esas side letters, tal vez le van a pedir algo a cambio. O sea, se lo van a pedir igual, a menos que nos creamos que somos tan los campeones del mundo que los otros países no puedan vivir sin nosotros en el TPP. No, claro, entonces, entiendo. Entonces, aprobémoslo, demos una buena señal que es necesaria para el tema económico, ¿ya? No nos enredemos en esto, y porque el presidente además fue claro, si lo dijo ya el viernes, deberíamos haber abordado este tema antes. No hay que postergar las cosas para mañana. Si tenemos una diferencia, vivamos con la diferencia. Corre el taxímetro, el minutómetro en este caso en la televisión. Vamos a pasar a la mesa a conversar con Juan Diego Montalva sobre la continuidad del proceso constituyente y otros asuntos. Veamos cómo ve la senadora Jimena Rincón la obligatoriedad del voto, en el fondo la arquitectura electoral que debiera tener la continuidad del proceso, y seguimos en la conversación con Ricardo Lagos Weber. Ojalá que esté por el voto obligatorio. Nosotros queremos señalar que no vamos a avanzar en ningún aspecto si no se acuerda de manera clara y categórica que cada una de las partes de este proceso que viene hacia adelante y de cada una de las votaciones que vamos a enfrentar como país van a tener que contar con voto obligatorio. Y en ese ámbito le queremos señalar al gobierno que le pedimos que le ponga discusión inmediata a este proyecto de ley que tuvo su origen en la Cámara de Diputados. Aquí está una de sus autoras, la diputada Joana Pérez, porque nos parece fundamental que todos y todas los hombres y mujeres de nuestro país participen de manera clara en todas las decisiones que vayamos tomando hacia adelante. Ya, fue visto con suspicacia desde la oposición que en este texto de los bordes que comparte el oficialismo, de los principios constitucionales, ¿cierto?, de los partidos del oficialismo, solo se hablara de obligatoriedad en el plebiscito de salida. Todavía está por definirse si hay acuerdo o no en que haya un plebiscito de entrada, pero no se hablara de obligatoriedad en la elección de quienes redactarían la nueva Constitución. ¿Cómo lo ves tú? Es una suspicacia razonable igual. Bueno, sí, pero o sea, yo soy partidario del voto obligatorio. Si me preguntáis, yo me iría por voto obligatorio. ¿Por qué quedó fuera, crees tú? ¿La primera vez? ¿En este último texto? No. Yo no creo que hubo malicia. No, la verdad. Una omisión. Sí, yo creo que sí. Ahora, pero yo prefiero que le pregunte, ya, para ese plebiscito de entrada es difícil que tenga lugar, no digo que no, parece que no hay mucho consenso en eso, pero yo creo que exigir el voto obligatorio para la elección de los convencionales también me parece sano. Está bien. Me parece sano. Y los más reticentes al voto obligatorio, les quiero recordar cuando tuvimos la crisis del 2019 y esa noche que llegamos al acuerdo,
quedó algo bien curioso. Dijo, plebiscito de entrada para consultar si queremos o no queremos es voluntario, pero el de salida va a ser obligatorio. Eso no obedeció a ninguna ciencia exacta que no conozcamos. Eso obedeció a para que medir la pasada, entonces tú te caes con un voluntario y yo me quedo con un obligatorio, porque la derecha no quería el voto obligatorio. Y ahora, evidentemente, la derecha tiene un interés mayor de que sea obligatorio por el buen desempeño que hubo de rechazo. Pero sí, está bien. Uno pensaría. Pero eso es ahora, cuéntame, pero está exactamente, sí. Hoy día, bajo las condiciones que estamos hoy día, los votos es voluntario. Todas las elecciones que vengan, si no hay una reforma, si el gobierno no envía una reforma y hace obligatorio el voto, seguiríamos con voluntario. ¿Y por qué el gobierno no ha enviado todavía esa propuesta? Yo sé que tú no tienes la respuesta, pero no es... Yo creo, no quiero decir algo, yo creo que hemos estado abocados a temas más urgentes, que creo yo percibo, y porque además yo creo que se pensó que el plebiscito del 4 de septiembre iba a ganar el apruebo. Y en donde parece que el voto se hacía obligatorio, ¿no? En la nueva Constitución. Sí, pues. Sí. Entonces, acuérdate que buena parte, y creo que fue un error, de la agenda del gobierno, se dejó casi un hold hasta el 4 de septiembre, pendiente hasta el 4 de septiembre. ¿Te acuerdas que iba como el punto de inflexión de que, es más, la gente tiene mala memoria, la reforma tributaria y previsional inicialmente del gobierno se iba a presentar en la segunda parte a fines de año? Y fuimos algunos de nosotros que fuimos cateteando para que la adelantaran, porque no podíamos quedarnos sin una agenda sustantiva hasta el tanto se resolviera el plebiscito. De hecho, todavía no conocemos la previsional, que dijeron que iba a ser la última semana de agosto. Sí, pero parece que se viene, ¿eh? Sí, antes Ricardo, de octubre. A mí, fíjate que tengo que contar, yo intenté entrevistarte cuando había la discusión convencional varias veces y tú te detuviste, para decirlo de una manera fina, y te excusaste dando como argumento, mira, yo soy senador, en la convención se está discutiendo el fin del Senado, yo no quiero meterme, no puedo estar diciendo, no me quiero referir al tema de la convención, era principalmente al tema de la convención. ¿Cómo ha sido para los senadores volver a tener Senado? Sobre ese punto, sobre ese punto previo, muchos de nosotros, yo por lo menos... ¿A ti te parecía impresentable? Pero nunca, ni siquiera, porque tú me pones hecho, bueno, pero respóndeme sobre otros temas que no sea el Senado. Yo, viendo que esto no estaba bien, yo encontraba que nosotros, los que estábamos en ejercicio en el Senado, diputados, haciendo alcances que sonaran ligeramente críticos de la convención, era alimentar puros problemas con la convención. Te lo digo de verdad. No es que yo estuviera prohibido, impedido hacerlo, pero me pareció que no iba a aportar nada, que no le iba a dar credibilidad al argumento mío, se iban a decir que estaban siendo atacados, y yo, hagan lo que tenga, ahí juegue usted y ahí está el resultado. Pero entonces no puede hacerse que uno los criticó, que uno aportilló al proceso. Tuvieron todas las condiciones. Esa es la razón del silencio. Sí. Ahora que tú volvieron a tener Senado. No, ahora, bueno, es que ahora quedamos como el statu quo, como estábamos antes. Nada cambia. Nada cambia, sí. Ahora, yo veo unos parlamentarios, senadores que habían sido electos recién senadores, que están más tranquilos desde el punto de vista de que ven una proyección de la posibilidad de seguir ejerciendo. 8 años al menos. Pero volvió al Congreso el poder de la negociación política, podríamos decir. Sí. ¿Cómo ves el ambiente y específicamente la continuidad del proceso constituyente? ¿Tú crees que el consenso va a ir por elecciones en abril, 6 meses de trabajo, más o menos cuántos convencionales? A mí me ha tocado estar plebiscito en diciembre. En varias de las reuniones, ¿ya? Ahí en el Senado, conversaciones de pasillo, participando en las declaraciones, tanto del oficialismo como con el Chile Vamos. Yo genuinamente quiero creer, y creo, no es que quiero creer, creo que hay decisión de este tema abordarlo, cortarlo rápido, en el sentido de tomar las definiciones y sacarlo de la agenda un rato. Yo sé que hay una tentación de un sector que dice, no, tienen que pagar más costos, no pueden olvidarse tan rápidamente de la derrota del 4 de septiembre, porque los otros llegaron a acuerdos, como que nadie se hizo la autocrítica. Yo creo que desde el punto de vista de la izquierda, de cierta parte del progresismo, la autocrítica va a venir igual. Pero este tema yo creo que tenemos que ir... La están haciendo, pero todavía no se logra, yo creo, aquilatar en todo su peso lo que ocurrió. Ricardo, la desconexión fue mayúscula. Yo espero que el tema constituyente se resuelva, veo voluntad, ojalá que no se suba nadie por el chorro, lo digo así. No creo que la derecha se suba por el chorro porque el resultado tampoco es de ellos en 100%, y no juguemos, porque el 2019 estuvimos así, de que institucionalmente Chile colapsara, la democracia chilena, así.
¿ya? Y eso fue porque hubo un sector muy recalcitrante a los cambios en Chile, que fue la derecha en materia constitucional. Entonces, esta lectura, yo en vez de tratar de capitalizarla 100% con su sector a corto plazo, yo diría, pensemos lo que viene para los próximos 20, 30, acordemos el mínimo y espejemos esto y Pero hay que aboquemos... hacer un cronograma. A mí, Sí, claro. ¿Cuánta Yo lo veo en abril, yo veo la elección en ¿Ya? abril. ¿Cuánta ¿Ah? gente en la convención? Nosotros propusimos 100, pero no hay un número mágico, me explico. 100, paritario, ¿ya? Es que para mí el reglamento, o es el reglamento que ya existía en lo grueso, o toma el reglamento del Senado, por darlo. Pero mira, eso se va a hacer de trámite fácil comparado con lo que se demoró antes, ¿ya? Y yo creo que y vamos a tener independientes en las listas de los partidos, o sea, Ya, sí. va a haber un espacio. Tú ahora acabas de decir, yo he estado en conversaciones con, ¿cómo se llama?, con la derecha y con Chile Vamos. Pero dejaste a dos grupos que a mí son la gran pregunta, el gran signo de interrogación hoy día, que es el Partido de la Gente y el Partido Republicano. Las conversaciones tuyas son con Chile Vamos. Entonces, ¿cómo son? No, pero perdón, quiero todas las conversaciones que he tenido, o sea, han sido como 3 que hemos tenido en el Congreso, ha estado al lado del Partido de la Gente, porque el republicano acá al lado, y lo que te quiero con el preguntar, rojo. sí, mi pregunta es, ¿cómo son estos dos partidos que son de verdad? Yo no lo entiendo. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo los ves tú? Bueno, el Partido de la Gente, por lo que cuando va a su representante dice, mira, este tema tenemos que definirlo nosotros porque ellos toman todo como por asamblea y hacen consultas como por internet, o sea, hay un mecanismo bien activo con sus bases. No sé si es bueno o es malo, si representa todas las bases, pero la mecánica de trabajo de ellos es distinta. O sea, son otros códigos para mí, de los que uno está acostumbrado. Tal vez son los códigos del futuro, vaya a saber uno, no tengo idea, pero siento que... Pero lo que sí tengo que decir es que ellos no quieren. Como no quieren nueva constitución, mi única pregunta es si no quieren nueva constitución, pero ellos quieren quedarse como está. Ellos sostienen de que... Los republicanos. Los republicanos... y el Partido de la Gente un poquito también, ¿o no? ¿También? Sí, No sé. es que no sé, Yo siento que como que no quieren avanzar mucho más porque ya habló Chile. Ya. Claro. Sobre todo republicanos. Entonces yo digo, bueno, si no quería hacer nada más, ¿para qué queréis participar de las conversaciones? Pero bueno, es mi tema. Si queréis quedarte como estáis... ¿Cuál es la actitud de los republicanos? No, ellos... ¿Son violentos? No. Son muy bien educados. No son Eso violentos. nos han dicho. ¿No? O sea, Pero con la reunión que yo excepción- estoy... No es así. Ya. Y otra cosa... ya sé dónde había tu pregunta, no. Kaiser de la carrera. Claro, hay gente que Claro, creo que que un poquito extra... Que ninguno de los dos es en rigor del se partido. extralimita en la forma. Los echaron a los dos. Ricardo. Bueno, además, Sí, pues. para ser justos con los Pero partidos. Kaiser está en la bancada, Gonzalo de la Carrera ya no. Volvamos al TPP-11 porque eso está súper sabroso. Tú trabajaste en la Direcon, Sí. que ahora es la actual subrey, Sí. ¿cierto? Que la dirige José Miguel Ahumada, la Sí. Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que adquiere este estatus de subsecretaría en el anterior gobierno de Sebastián Piñera, una cuestión que yo diría está más que justificada en Sí. los tiempos que corren. ¿Qué impresión tienes de él y qué podemos esperar de sus actuaciones de cara a definiciones tan importantes como la extensión del convenio con la Unión Europea, del acuerdo comercial y el TPP-11? José Miguel Ahumada tenía una trayectoria académica bien buena y él tiene una visión sobre los acuerdos bien crítica, y eso no es secreto. Me ha tocado reunirme con él porque lo pedí juntarme con él y no he tenido ninguna dificultad. Me he juntado creo, con 4 oportunidades en su oficina, hemos hablado largo sobre el Porque tema es como un Europa, mito. TPP. Es una persona razonable para conversar, otra cosa que tenga su idea, pero él también entiende que está en un gobierno que tiene distintas coaliciones y tiene un mandato que cosas que hacer. Y en el tema del TPP, es más, esta semana, estos días, él parte a una reunión ministerial de ministros de comercio del TPP, porque Chile, si bien no lo ha ratificado, hay 2 países, Brunei Darussalam y nosotros, lo único que tenemos ratificado, el resto lo ratifica y concurren los ministros con voz y voto. En el caso de Chile está invitado, porque lo firmó pero no ha ratificado, a concurrir con derecho a voz. Y él va a concurrir y además yo creo que va a aprovechar, obviamente, que es Maduro, a hablar con los países miembros para ver cómo le va con las famosas cartas que queremos para tener mecanismos distintos. ¿Y cómo le irá a ir? Yo espero que le vaya bien. ¿Lo van a convencer? Ahora, Chile puede seguir viviendo con el sistema que tiene el acuerdo como está hoy día. Si Chile logra mejorar algo en el sentido de... Siempre que lo firme, digamos. de ratifique, de Claro, abrir lo un camino a otro, me parece bien si se está haciendo con la Unión Europea el tener cortes permanentes para la resolución, etc. Yo creo que le vaya bien y por eso le dimos el espacio al gobierno que pidió una semana, etcétera. Pero
Pero yo no ¿cómo se llama? No trataría de satanizar a Humada, lo digo verdad. Más allá que no le gusta lo que piensa a alguno. Lo importante es que la pega. Decía esto de las consultas ciudadanas para darle legitimidad. Es que ahí la embarró y se lo dijimos todos. O sea, la embarró. O sea, tú no puedes. ¿Tiene claro? Es que tiene que tenerlo claro a esta altura, porque no puede de alguien que representa la institucionalidad de Chile. El presidente Boric como que inventó la frase evitar el cargo, ¿no? Tú no puedes llegar en un sistema democrático como el chileno, en el cual ganaste en segunda vuelta, te nombraron ministro de Estado, subsecretario con todas las de la ley, y venir a decir entonces que la política comercial antes era ilegítima. Pero por algo está ahí, por algo el presidente Boric lo puso ahí y no lo ha sacado. Bueno, porque le tienen confianza, porque representa un sector, porque hay un equilibrio de poder. Lo importante es que o las cosas se hacen como el presidente viene diciendo, que hay que aprobarlo, o alguien tiene que asumir las consecuencias. ¿Tú crees que se va a aprobar el TPP-11 la próxima semana? Sí, yo creo que sí. Yo creo que van a estar los votos. Es un tratado que genera mucha división en algunos sectores. ¿En qué sectores? Está plagado de fake news. ¿Ya? Como que no se puede hacer una reforma previsional, como que no va a poder tener reformas laborales, como que se van a eliminar las semillas chilenas del tema de la propiedad. Ese tema, yo lo he hablado con José Miguel Ahumada, y él tiene claro que esas cosas no son ciertas. Hay otras cosas que a él le preocupan, más sistémicas, pero bueno, despejémosla. Pero ¿ya? Daniel Núñez, el senador comunista, sentado en la silla de allá, dijo que son dos temas los que le preocupan al PC. Uno, la eventualidad de que una transnacional declare como competencia desleal lo que haga una empresa del Estado. Y lo otro es el organismo de solución de controversias comerciales. Bueno, Chile hizo reserva de todo tipo de medidas, por ejemplo, para prevenir, medidas precautorias en materia medioambiental, en materia de salud, en materia regulatoria, en materia de empresas del Estado. No van a haber esas dificultades. Pero claro, ¿cómo uno prueba un hecho negativo? No van a haber esas. Dice que eso ya se ha firmado. Y esas disposiciones que ya están en el que hoy día están en el TPP, también están en los acuerdos bilaterales que tenemos con casi todos y cada uno de ellos en los mismos términos. Entonces, yo podría no aprobar el TPP, pero sigue vigente aquí la disposición en el acuerdo bilateral. Así las cosas, Ricardo. Entonces, nos queda solo un minuto. ¿Cómo van a quedar las tensiones o las relaciones en el oficialismo? Porque el Partido Comunista no quiere y los partidos frente a tampoco quieren TPP. Por eso mi predicamento de pedir más plazo, que yo que le dije al gobierno que bien, si yo no quiero perjudicar al gobierno, al contrario, lo estaba apoyando, lo he apoyado más que a Pro Dignidad, entre paréntesis, en todas las votaciones. Perdón. O sea, el socialismo democrático ha sido, desde ese punto de vista, se ha portado mejor con el presidente que a Pro Dignidad. No, eso ¿Esto es un gallito? Entonces, en esta materia le dimos el plazo adicional, no es que le dimos, es que está ahí el plazo adicional, pero yo veo que hay sectores que no van a votar a prueba, así consigáis no 10 cartas, 11 cartas. 11 con la letra. Con la de Chile. Con la de Chile así mismo. Así mismo. No van a votar a favor. Entonces, tampoco es verdad. Y están en su derecho. Es un costo que va a tener que internalizar la pero coalición. No es el más grande. Para mí el costo mayor no es el TPP, no es la convención, esto no es populismo. El costo principal es inseguridad ciudadana, inflación, crecimiento económico. Es ahí donde tenemos que tener la energía hoy. Por eso es que yo quiero el tema constituyente despejarlo rápido, que camine por un camino propio y nosotros preocuparnos de lo urgente, inflación, seguridad y lo importante, reforma previsional, reforma tributaria, 40 horas, etcétera. Nos quedó harto tema por hablar. Ricardo, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, se nos acabó el no tiempo. será la última vez. Hasta la próxima. Excelente. Pero la próxima vez hablaré más corto. No, si no te preocupes, si no se trata de eso. Es que hay mucho tema. Tenía mucho que decir, mucho tiempo sin vino hablar. un lunes y entonces el fin de semana no puedo hablar. Aquí puedes desahogarte, como en una terapia, ¿viste? Bueno, muy bien. Vamos a poner un diván para la próxima. Muchas gracias. Oye, a propósito de los temas inseguridad, economía, inflación, etcétera, y el clima de opinión pública, hablamos a la vuelta con Paulina Valenzuela de Datavoz. Pausa y ya venimos. Datavoz es una empresa de estudios de opinión pública que desarrolla el GPS ciudadano. Paulina Valenzuela nos acompaña, nos ha acompañado otras veces, pero va a ser interesante. Paulina, muy buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo han estado viendo lo que pasó el 4S? Porque en la medida en que uno puede tomar como distancia, mayor distancia después de lo impactante que fue el resultado, se pueden sacar conclusiones, ¿o no? Sí, mira, yo creo que hay dos cosas bien interesantes. Nosotros hicimos, justo la semana anterior al plebiscito, hicimos un estudio, una secuencia de entrevistas a personas que no votaban, porque la duda era qué iba a pasar, digamos. Y en esas entrevistas a personas que no habían votado en el pasado, que ese 50% de la población que no habla, digamos, y que tuvo que votar ahora. Y que tuvo que votar ahora, claro, queríamos saber un poco por qué no lo hacían.
Y ahí salen dos cosas que yo creo que son súper clave. Uno, está el nivel de desinformación habitual, que la gente reclama que no entiende lo que le dicen, que la información está mal explicada, que la comunicación no es clara. Entonces, no los motiva a participar. No los había motivado en el pasado, ahora tampoco los motivaba mucho, pero estaban obligados por el tema de las multas también. Entonces, se sentían. Y los dos siguientes factores que yo creo que son bien centrales tienen que ver con... Y aquí me van a tener que perdonar los políticos, pero en realidad la gente no les cree, no confía. La sensación de que son corruptos per se, bien fuerte, digamos, como que trabajan para ellos, en el fondo es como... Ellos se defienden a sí mismos, pero no escuchan sus intereses. Y lo segundo es que yo creo que es lo más fuerte y que es bien transversal, es que la gente siente que no hay nadie que le vaya a resolver sus propios problemas. Este típico discurso de yo igual me tengo que levantar el lunes, ir a trabajar, es algo que está muy instalado en la población y particularmente en este grupo. Yo creo que ahí no se leyó bien, no se supo leer bien a los ciudadanos, porque suponer que aquellos que venían contestando las encuestas, que bueno, ese otro tema de cómo anduvieron las encuestas respecto de la magnitud, tanto de participación como del nivel del rechazo, es que yo creo que suponer que la gente que no iba a votar piensa igual que la gente que va a votar, era un error. Y ahí yo creo que hay un elemento bien central, es que las preocupaciones son transversales. Seguridad, pensiones, en fin, estamos todos preocupados por lo mismo. Pero dentro de los ciudadanos, que esas preocupaciones están en los primeros lugares, también conviven dos visiones. Yo creo, una es que yo voto porque tengo cierto nivel de confianza en que los políticos, las instituciones van a ser capaces de hacer algo. Y había un grupo no menor que yo creo que es prácticamente uno de cada dos chilenos que cree que dice, ¿sabes qué? A mí nadie me va a venir a arreglar los problemas, los tengo que resolver. Y eso es bien complejo porque es bien cortoplacista, digamos, desde la lógica. Y sin embargo, con el voto obligatorio eso cambia, porque... Claro, pero es difícil leerlo, porque en el fondo, aun cuando las preocupaciones son transversales, como decía recién, respecto del costo de la vida, la seguridad ciudadana, unos le dan cierto poder a los políticos y otros no se lo dan en nada, digamos. Entonces, yo creo que en el fondo como... El voto obligatorio, si bien sincera las posiciones, pero también coloca un grado de incertidumbre respecto de cómo van a reaccionar las personas, sobre todo el segmento que no cree, cómo va a votar. Y eso fue lo que vimos. O sea, las encuestas hablaban de un 55-45 y pasamos a 62. ¿Qué pasó ahí con las encuestas? ¿Qué pasó? ¿Y cuál es la sintonía? Primero, ¿qué opinión tienes tú de las encuestas? ¿Aquí fallaron o cómo les fue? Y en segundo, quiero preguntarte de la sintonía de los... Después de este golpe, de alguna manera, la sintonía de la clase política con... De la agenda política. Con la agenda política, con lo que las necesidades de la gente. Mira, respecto a lo primero, bueno, ustedes vieron lo que pasó en Brasil ahora. O sea, eso sí que fue... fue no fuerte, lo vimos venir. Exactamente. Yo creo que son dos cosas. Yo creo que se los había comentado en algunos capítulos anteriores. Yo creo que estábamos muy basados en las opiniones de las encuestas que estaban saliendo, que están bien, pero estaban básicamente midiendo a la gente que está interesada en política, que es este segmento que yo les digo, que le apuesta un poquito más al sistema que le va a resolver. Y el otro grupo no hablaba, no sabíamos lo que no es encuestado. Es que no responden encuestas cuando les interesa. O sea, las tasas de respuesta de 10% algo te dicen. Entonces, yo creo que por ahí hay una falla que hay que reflexionar. Al interior de la Asociación de Investigación de Mercado y Opinión Pública se está haciendo una reflexión. En WAPOR, que es la Asociación Mundial de Opinión Pública a nivel latinoamericano, también se está haciendo una reflexión, pero es difícil porque uno no puede obligar a la gente a opinar. Entonces yo creo que por ahí las encuestas anduvieron mal y me parece que en el caso de Brasil, yo conversaba con un investigador brasileño y me hablaba justamente de eso, de que el voto de Bolsonaro estaba muy subestimado por las encuestas, digamos, y me dice, claro, es un problema como el que ustedes tuvieron en Chile. ¿Cómo le sacan a gente que no quiere opinar la opinión? Claro. Y particularmente un grupo que además tiene posiciones distintas respecto de cómo se resuelven las cosas. Y no se puede empezar a considerar eso como para meterlo en como variable. Yo creo que lo que pasa ahí, Carol, es que hay que buscar otras estrategias, otras formas de preguntar. Ya. Es como... Y aquí viene mi opinión respecto al tema de los políticos. Yo creo que el resultado del plebiscito era dicotómico, apruebo, rechazo. Pero detrás de eso hay un montón de historias y creencias y posiciones respecto claro. O sea, dentro del apruebo, dentro del rechazo hay muchas cosas distintas. Distintas, preocupaciones, miradas distintas. Entonces, a mí me causa un poco de gracia pensar ahora como que todo el tema convencional se está discutiendo en el nivel de político, como ustedes decían, pasó al Congreso. Pero cuando uno mira la misma CEP,
cuando uno mira, los partidos políticos del Congreso están son los últimos. Detengámonos ahí, Paulina, porque te estuve escuchando además en un podcast que tú tienes, sí, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A mí nunca me han encuestado. A mí nunca me han encuestado. Sí. Y el último capítulo era sobre la CEP, o uno de los capítulos era sobre la invitamos a Carmen decana. Lefulón, justamente. No por nada le llaman la decana. Veamos Exacto. lo que dice la CEP de agosto, que es la más confiable por el Exacto. método de encuesta, ¿no? Exactamente. Que es cara a cara, por el Cuadernillo. universo, no es panel. Es que lo importante, Carola, es que tiene mejor cobertura poblacional. Llega probablemente a grupos Perfecto. que no contestan en las otras encuestas. Y eso Claro. me interesa. Y entre las preocupaciones ciudadanas que indica la CEP está la seguridad con una fuerza muy, muy notoria. Crece mucho el narcotráfico, empiezan a medir violencia por primera vez, que de partida marca un 13%. Exacto. Baja mucho pensiones. Que es Baja impresionante. pensiones, exactamente. Uno podría decir Exacto. en favor o a expensas del aumento significativo del tema de la delincuencia. Bueno, la salud sigue siendo importante, pero menos que en la medición de a fines del año 2019, 2 meses después del estallido. Y cuando uno ve que estas son las prioridades de la gente, ¿cierto? Eso es bien de sentido común, creo yo. Totalmente, digamos. porque la gente lo está viviendo y es su horizonte y es su Absolutamente, vulnerabilidad, que ustedes también lo miden absolutamente, Y en en el clase, pero la GPS. clase política tú dices no. Entonces, eso es lo que te quería Es preguntar. que yo creo que no, o sea, yo lo que creo es que es como que aquí se requiere un periodo de reflexión. Yo sé que no hay tiempo, yo creo que la urgencia de avanzar con el proceso convencional, de ver qué vamos a hacer. Con el programa del gobierno. Claro, entonces como que te mete presión, digamos. Pero en realidad los cientistas políticos, los que estamos dedicados a observar lo que piensa la gente, tenemos que aproximarnos de maneras distintas. Yo creo que efectivamente uno puede, como se hablaba siempre, los problemas de la gente, que es una frase, yo encuentro compleja porque los problemas de la gente... Lavinista. Sí, Lavinista total. lavinista. Claro, Sí. los problemas de la gente son como... Problemas reales de la gente. Los problemas reales de la gente hay que resolverlos, pero también hay cosas que hacer a largo plazo, porque si no, repetimos. ¿Cómo se concilia eso en un ambiente de tanta desconfianza? Porque pareciera que la agenda de los políticos está con cosas como la continuidad del proceso constituyente, Exacto. pero cuestiones que también son importantes, como la reforma tributaria. Todas esas cosas están alejadas de esta otra agenda, pero cuando uno ve, por ejemplo, a la ministra Antonia Orellana con un tema que me parece importantísimo, que es el del aborto, y que es parte del programa legalizar los incausales. Y eso lo anuncia ayer. Exacto. Entonces uno dice, ¿será Sí, esa claro. una Es que prioridad? una cosa son las prioridades y otra cosa es ser coherente. los Es identitarios. manifestar coherencia. Claro. Si yo dije que voy a hacer esto, yo debería mostrar que lo quiero hacer y que lo estoy haciendo. Y eso genera confianza. La confianza se construye sobre los criterios de cumplimiento de promesas, digamos. Eso Ahora, a todo nivel. el timing de presentar dentro de esta melcocha que hay, esta cantidad de cosas que hay, reforma de constitución, nueva constitución, reforma de las AFP, de las pensiones. Tributaria. Salir con el aborto no es algo como descolocar un poco O sea, o a calentar más una escena que ya está caliente y está compleja. ¿A qué nivel? A nivel de los políticos, quizás, Sí. pero a nivel del ciudadano común y corriente, que está tratando de pagar la cuenta en el supermercado y que ve que le subía un 40% o más, digamos, Claro. los costos de vida, como que lo Sí, mira pero lejano. que por eso que pongan el aborto como tema. No es un poco... Es que por eso te digo, es demasiado multidimensional, estos son demasiados aspectos los que pueden influir como en esta coherencia o como, no sé si la palabra es coherencia, más bien como oportunidad, un sentido de oportunidad. O sea, me pongo a hablar del aborto ahora cuando en realidad veo que la UF se dispara, que el costo de la vida crece. Claro, lo que pasa es que es un tema no- particularmente sensible para las mujeres, porque tiene que ver Claro, con nuestros derechos y claro. nuestro reconocimiento. Exacto. Pero sí tenemos una legislación, digamos. Exacto. Entonces uno O sea, en tres causales, lo que quieras. No puede pero- seguir no gobernando, digamos, esa es la lógica. Ya. Pero por otro lado, la población necesita también certezas en otros niveles. O sea, tiene que ver que la seguridad ciudadana no sigue disparada. O sea, uno hoy día ve los matinales y en todos los matinales te están transmitiendo un Portonazo. asalto, un portonazo distinto. Entonces uno dice, o sea, es lo que se comunica también. Y por eso que hicimos el ejercicio de la vulnerabilidad, porque queríamos ver cómo estaba el ambiente Ah, eso en la es población. interesante. Entonces son dos preguntas. Así que es la próxima lámina, A no ver, sé si la vamos a ver ahí en pantalla. Ustedes preguntan cuán vulnerable se siente, a su juicio, cuán vulnerable cree usted que se siente una familia chilena promedio. Exacto. Y la otra pregunta es, ¿cuán vulnerable se siente usted? Exacto. Y el indicador es de 1 a 100. De cero a 100. De 0 a 100, 100 Ahí está. más vulnerabilidad. Más vulnerable. Entonces lo que aquí vemos son dos series. La de arriba, que es la de la familia típica chilena, digamos, y la segunda es la propia.
Se En percibe realidad, que la familia está mucho más vulnerable. Ya, pero Ahora, eso es un pasa- estándar. sí, eso es muy eso, ¿por qué es tan estándar. habitual como- que la gente siempre dice que los otros están peor que yo? Yo no Claro. estoy tan mal como Pero los en- otros. Pero en Chile, porque es divertido, en Estados Unidos tienen una frase como que el pasto siempre es más verde en la casa del vecino. Eso Claro. es una frase típica Sí. Claro. que siempre veo que lo que está fuera de mí está mejor. Aquí en Chile siempre al revés. A ver, Yo explícanos. siempre... mira, la explicación es más compleja porque... O, más bien, evidentemente- ¿a qué se refieren con vulnerabilidad? Ah, perfecto. Es la sensación de... la vulnerabilidad es una percepción de seguridad personal, de que yo voy a poder resolver los diferentes problemas que se me puedan presentar. Si uno mira estos indicadores, claro, el 2020 y el 2021 están muy influenciados por la pandemia. En septiembre del 2020 estábamos en plena pandemia. Claro. Y en marzo del 2021 estábamos con todas las ayudas económicas, entonces es probable que ese dato Ahí bajó también un poquito la vulnerabilidad. Pero volvimos a la normalidad. Que es una normalidad pre-estallido. Y eso es lo que yo encuentro preocupante, porque en el fondo es como la percepción del futuro es complejo, o sea, lo que viene en el futuro es complejo, porque lo que vienen anunciando los indicadores económicos dicen que el 2023 va a ser Por eso, muy duro, por eso, muy pues, complejo. está igual que el preestallido. Y eso es una fórmula porque peligrosa, digamos. Sí, pues la gente debería estar mucho más preocupada y mucho más vulnerable, sentir que está más vulnerable, porque la situación era bastante más... Pero más- otra interpretación es que había un proceso de cambio y de disposición del mundo político a generar las transformaciones que te den menos vulnerabilidad, ¿cierto? Para que te sientas más protegido, y eso no está No pasando. estoy segura, Carola, porque ¿No? a mí me llama la atención que ya hemos vuelto al nivel previo. sí, y eso lo encuentro preocupante porque todos ¿Por qué los es Por eso indicadores te de digo, porque es aprobación- como que no hay respuesta. Entonces, Pero claro, ¿por qué es preocupante? Porque se da, por una parte, que el proceso convencional no llegó a puerto en nada, digamos. O sea, como volvimos foja cero. No Claro. sabemos qué va a pasar. Incertidumbre, por una parte. Tema económico, se viene difícil y la percepción de vulnerabilidad es igual a la de septiembre del 2019. ¿Tú dices que la gente no se ha dado cuenta que viene una situación más difícil? No, yo creo que se puede estar gestando nuevamente un malestar. un malestar social que se puede expresar. Y por otro lado, la baja confianza que tienen los políticos, que tienen hoy día en sus manos la solución. Entonces, es una combinación y un plato difícil. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Pero vamos a seguir investigando, digamos, para entender un poquito más qué se viene, porque en realidad es extraño que las personas no tengan esta esperanza, digamos, de futuro en términos de los cambios que pueda hacer este gobierno en particular. Pero bueno, Muchísimas gracias, Paulina. Siempre Gracias, iluminador Paulina. conversar contigo. Hasta la próxima. muchas gracias. Y nosotros nos vamos. Termina esta edición de Días Contados. Muchísimas gracias por habernos acompañado y como siempre, hasta la próxima mañana ya con Paula Walker acá en el estudio. Que estés muy bien, Juan Diego. Que estés muy bien, Carolina. Hasta pronto. Chao, Paulina. Chao, chao. Ay, ay.